El sobre Manila llevaba semanas sobre la mesa del comedor, entre facturas del seguro médico y recibos del agua que nadie había archivado todavía. András lo había visto cada mañana sin tocarlo, convencido de que era correspondencia del notario, relacionada con algún trámite pendiente del hospital. Tenía el membrete del despacho Vargas & Asociados. En la esquina superior izquierda, impreso en tinta azul oscuro, y el nombre completo de su padre escrito. A máquina en el centro. Lo tomato esa tarde sin apuro, mientras el café se enfriaba en la taza, pensando que será algo rutinario que habrá que firmar o archivar. El papel adentro era una sola hoja, doblada en 3 partes, con el encabezado Ástima voluntad y testamento impreso en letras que parecan más grandes de lo normal. Olá a humedad y a tinta vieja, el olor exacto de las cosas que han esperado demasiado tiempo en un cajá cerrado. Andraces comenzó a leer desde arriba, despacio, buscando su propio nombre con la misma calma, con que uno busca un número de teléfono en una lista. Leyatre el primer párrafo, luego el segundo, luego recorría la página con el dedo índice lánea por lánea, sin saltarse. Nada, su nombre no estaba. Llegáteres al tercer párrafo y ajá, repetido 2 veces con claridad, aparecíater el nombre de Rodrigo Aro, Rodrigo Fuentes Mercado Aro, como beneficiario ánico de la propiedad de la calle Morelos y de la cuenta de ahorro del banco. Rodrigo, que vivía en Monterrey, que llamaba en Navidad, si se acordaba, que la última vez que había pisado esa casa fue para el cumpleaños 80 del padre, 3 años atrás. András sostuvo la hoja con las 2 manos sin darse cuenta de que la estaba sujetando con más fuerza de la necesaria, como si el papel pudiera escapar o desaparecer antes de que terminara de entender lo que estaba leyendo. Al pie de la página estaba la firma de su padre, a esa firma con la A larga y el trazo que se caía hacia la derecha, junto con el sello del notario y una fecha. 14 de marzo, 2 años antes de la muerte. András deja el documento sobre la mesa exactamente donde lo había encontrado y se quedó de pie, sin moverse, mirando esa firma como si fuera la primera vez que la vea y al mismo tiempo la última. 5 años atrás, Marcos empacá 2 maletas en su apartamento de Monterrey y no buscá dónde guardar el resto. Lo dejato todo. Los muebles, los clientes, la rutina que había tardado 4 años en construir desde su padre había tenido el primer ACBU un martes por la mañana, y para el viernes Marcos. Ya dormá en la habitación contigua de la casa familiar en Guadalajara. No hubo decisión que tomar, simplemente ocurriatro y Acel lo permitiatro. Los domingos por la noche, antes de que su padre se durmiera, Marcos abría el pastillero de plástico azul con 7 compartimentos y ordenaba cada cápsula con la misma concentración con que antes revisaba una prueba de imprenta. En alapril, furosemida, amlodipino, los nombres se le habían grabado con la misma naturalidad con que uno aprende el camino a su propia casa. Cada tercer lunes sacaba la carpeta de cartón verde donde guardaba los estudios de laboratorio y llevaba a su padre al nefrautólogo en el hospital civil. Colocó de memoria el número de caseta en el estacionamiento y el nombre de la enfermera, que siempre les abra paso sin hacer esperar al viejo. Los martes y los viernes llenaba la tina con agua tibia, ponía una toalla doblada en el borde para que su padre apoyara el codo, y lo amaba sin prisa, sin hacer comentarios, como si fuera la cosa más normal del mundo, porque para entonces ya lo era. El trabajo en la agencia de Diseamo, donde había durado 3 años en Monterrey, no resistía los horarios. Los episodios del padre llegaban sin aviso. Una presión alta en miércoles a mediodía. Una caída menor que no era grave, pero que tampoco podía ignorarse. Marcos intentando sostener el empleo durante 6 meses desde Guadalajara. Pero los clientes necesitan a alguien que estando, y él no podá garantizarlo. Renuncié a Mené en marzo de ese segundo amo y empezamos a aceptar trabajos por encargo. Logos para negocios pequeños, folletos, artes para redes sociales. Era suficiente para no pedirle dinero a nadie, aunque apenas.
Hubo momentos que compensaban todo eso con una exactitud que Marcos no sabía cómo explicar. Su padre tenadas en que volvía completamente. Miraba a Marcos con los ojos enfocados, le apretaba la mano con más fuerza de la que uno esperará en alguien de su estado, y de cá gracias, mijo, con una voz baja y sin adornos que valía más que cualquier reconocimiento que Marcos hubiera recibido en su vida anterior. Esos momentos no eran frecuentes, pero eran reales y Marcos los guardaba con el mismo cuidado con que guardaba los estudios de laboratorio en la carpeta verde. Rodrigo, el hermano mayor, vivía en Ciudad de México. En 5 años, visitado a su padre 3 veces. Marcos los contactó sin proponérselo porque cada visita de Rodrigo era un evento lo suficientemente inusual como para recordarlo. Una vez en Navidad, una vez cuando el padre tuvo el segundo episodio y los mágicos dijeron que podrá ser grave, y una vez más, poco antes del final, cuando ya era evidente que quedaba poco tiempo. 3 visitas en 5 años. Marcos nunca lo dijo en voz alta, pero el número se le queda grabado con la misma precisión que los nombres de los medicamentos. 3 semanas después del entierro, el teléfono sonazro. Una tarde, mientras Camila pelaba papas sobre el fregadero de la cocina de su padre, era un número de oficina, con prefijo del centro de la ciudad. La voz del otro lado habla con la calma de quien repite una rutina. Menciona el nombre del despacho. Dijo los trámites del testamento y pregunta cuándo podrán fijar una cita. Camila no dijo nada durante 2 segundos. Luego dijo que ella lo comunicará, y colgá. El cuchillo quedó apoyado en el borde del tazatoesen y ella no lo volvió a tomar. Buscatoes en el cajatoes de las medicinas una receta vieja del padre, de las últimas que le había redactado el cardiólogo, y escribía en el dorso. Notara. Tercera del municipio. Escribía despacio como si la letra cuidadosa pudiera ordenar lo que acababa de escuchar. La receta fue directa al refrigerador, sujeta por el imán de plástico con forma de sandá que el padre había traído de un viaje que ya nadie recordaba bien. Esa misma tarde, Rodrigo llamadre. No preguntadre cómo había dormido ella, no preguntallo si había comido, no preguntallo nada que tuviera que ver con el duelo. Preguntad únicamente cuándo iban a desocupar la casa del padre, con la voz plana de quien tiene un pendiente logástico. Camila dijo que todavía no sabía, y colgad en piane, se quedase parada frente al refrigerador, mirando la receta, y entonces recordate a aquella maánana de 2 meses atrás, cuando el padre le pidiate que lo llevara a arreglar unos papeles en el centro. Ella había conducido, lo había ayudado a bajar del carro, lo había visto entrar a un edificio color arena con una carpeta bajo el brazo. Espérate 40 minutos adentro del carro con el motor apagado y el sol entrando de lleno por el parabrisas, pensando que será la renovación del seguro. El padre salíate sin la carpeta. Ella no le preguntate. Ahora la receta se pegada en el refrigerador y cada vez que Camila abra a la puerta para sacar algo, sus ojos iban directo a esas 4 palabras antes de ir a cualquier otra cosa. Esa noche Andrajes no se movíate de la mesa. Dejaje el sobre abierto frente a G y buscacre una hoja en blanco entre los papeles apilados cerca de la pared. Encontró el reverso de una factura. Del seguro magédico de su padre, de febrero, cuando todavía lo llevaba a las citas de cardióloga en taxi porque el carro estaba en el taller. Escribía con bolígrafo azul, no con el teléfono, porque querá ver la lista con sus propios ojos cada vez que la consultara. 3 puntos. Primero, confirmar si exista un testamento registrado ante notario. Segundo, establecer desde cuándo exista ese documento. Tercero, determinar si Alcélava ha sido excluido de manera explícita o simplemente omitido, porque no era lo mismo y al lo sabá. Mientras escriba, pensatre en Rodrigo y descartatre llamarlo esa noche. Si lo llamaba sin el documento completo en la mano, Rodrigo tendrá tiempo de construir una versión y Agel llegará tarde a esa conversación. No iba a darle esa ventaja. Doblatre la hoja en 4 partes y la metíatre dentro de su billetera,
debajo de la licencia de conducir, donde no la verán por accidente. Apagó la luz de la cocina y fue a dormir sin hablarle a nadie, ni siquiera a su esposa, que ya estaba acostada, y le pregunté algo que al que le respondías con monosílabos desde el umbral. A la mañana siguiente salía Ceo antes de que los niamos despertaran. Llevaba el acta de defunción de su padre dentro de una carpeta delgada de cartante café, junto con su cátedula de identidad, y una copia del acta de nacimiento que guardaba en el cajante de los documentos importantes. Desde acá a Amos. Manejátela hasta la notará tercera sin detenerse en ningún lado, con el radio apagado y las manos quietas sobre el volante. Estacionate a media cuadra, caminate despacio, y cuando empujate la puerta de cristal el aire frau del edificio le llegate directo a la cara con ese olor a papel viejo y sellador que tienen todas las notarás. Esperad su turno sentado en una silla de plástico azul marino, con la carpeta sobre las rodillas y los ojos fijos en el número del turno que parpadeaba en la pantalla al frente. Cuando lo llamaron, se acercate a la ventanilla y explicate en voz baja lo que necesitaba. Era hijo del titular. Tenía el acta de defunción, que era una copia certificada del testamento registrado a nombre de su padre. La notaria era una mujer de cabello corto y voz, sin inflexiones, que tecleale el nombre. Revisate la pantalla, pidiate los documentos sin mirarlo a los ojos, y en menos de 20 minutos regresate con una hoja membretada, doblada al medio, con un sello amolet, amola luna, lula, lula, and la lo, lognul, lo, la, al, la, al, f- l-
András abrió el testamento sobre la mesa y buscó la fecha antes de leer cualquier otra cosa. 18 meses atrás. La subrayatro con el mismo lápiz que su padre usaba para hacer crucigramas los domingos. Por la tarde, después, sacate la carpeta verde donde guardaba todos los registros médicos, citas al cardiólogo, análisis de sangre, recetas renovadas cada mes. Los fue pasando uno por uno hasta encontrar el periodo exacto. En esos 18 meses, cada visita Mac dedica tenía su nombre en el espacio de acompañante. András, 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 sin excepción. Buscatre entonces en la agenda de papel que le había comprado a su padre el amo anterior. La de pasta azul marino con el nombre grabado.
Un martes de octubre. Estaba. Notará 11 de la mañana, letra del padre, trazo firme todavía. András revisato su propia memoria de esa edad y no necesita mucho tiempo para encontrarla. Esa mañana había estado en las oficinas del seguro mácidico, esperando turno durante casi 2 horas para renovar la pacriza que cubra los medicamentos. Tenía el comprobante en la misma carpeta verde, sellado a las 12:15. Entonces tomado el celular del padre, el Samsung gris que todavía olía levemente a la colonia que él usaba, y buscado la conversación con Rodrigo. Los mensajes estaban sin borrar, como si nadie hubiera pensado que alguien los buscará al ganondá. 3 mensajes en ese martes de octubre. El primero a las 9:30 de la mañana, el segundo a las 10, el tercero a las 10:40. András los leía despacio, una vez, y luego los leía de otra vez con la misma calma con que revisaba una factura antes de pagarla. Los fotografía desde su propio teléfono con luz natural, encuadre limpio, sin sombras. Esa tarde caminé de 4 cuadras hasta la papelera del barrio, la misma donde compraba los cuadernos para anotar los medicamentos del padre. Pidiado impresiones en color, esperate de pie junto al mostrador y las guardate en una carpeta azul que comprate mismo, 3 pesos. De vuelta en el departamento puso la carpeta azul sobre la mesa junto al testamento y los registros médicos, los 3 documentos alineados. Después fue a la cocina, puso agua a hervir y abría el cajat, donde quedaban media bolsa de arroz y 2 huevos. Era lo mismo que cocinaba cuando llegate a cuidar a su padre por primera vez y no tenía tiempo ni cabeza para nada más. Comía de pie junto a la estufa, sin plato, directo del sartán, en silencio completo. El arroz va igual que entonces, a sal justa y a prisa, y a algo que no había cambiado en 5 años. András llegatre al banco a las 9 de la mañana con el acta de defunciere doblada en 4. Y el testamento dentro de un folder transparente. La sucursal ola a aire acondicionado frao y acaface. Instantáneo que alguien había preparado en la trastienda. Se sentan de frente al asesor de cuentas, un hombre de corbata azul que tecleaba sin mirarlo, y espera. Cuando el asesor por fin abría el expediente del padre, hubo una pausa breve antes de que explicara lo que encontrá. La cuenta principal había sido modificada 24 meses atrás. Rodrigo había sido agregado no como beneficiario, sino como titular conjunto, con acceso operativo completo e irrestricto. Eso significaba que no necesitas firma ni autorización de nadie para mover el dinero cuando quiso. El saldo actual era 400 $. Hace 2 años, la misma cuenta tenía 72.000. András pidió el historial de movimientos de los últimos 24 meses sin cambiar el tono de voz ni la postura. En la silla, el asesor imprimió 8 páginas y las acomodó sobre el escritorio. András las tomatre, las revisó 3 en silencio durante 3 minutos y las dobló con cuidado. Los retiros eran regulares, siempre entre 4 y 8.000 $, espaciados mes a mes con una precisión que no pareca casual sino calculada. Nunca superaban el umbral de reporte bancario, lo que indicaba que alguien había considerado ese límite antes de hacer cada movimiento. András dio las gracias, recogía el folder y saliera a la acera sin apresurarse. Se sentando en la banca de cemento frente a la puerta del banco y no sacaba el teléfono ni encendía un cigarro, solo miraba a la puerta durante 5 minutos exactos, con las manos cruzadas sobre las rodillas y las 8 páginas debajo del brazo. Después marcade el número de Valentina, una abogada que conocían en la universidad y con quien había compartido 2 materias y ningún favor pendiente. Le dijo que tenía un caso de herencia y que necesitaba saber cuál era accionable antes de tomar cualquier paso. Coordinaron una cita para el día siguiente a las 11. András colgado, guardaba el teléfono en el bolsillo del saco y permanecía sentado un momento más, mirando el tráfico pasar, con la certeza quieta de que lo que había creado una exclusión en un papel era en realidad un vaciamiento planificado, sostenido durante 2 años dólar por dólar. La abogada abriatre la carpeta azul sin decir nada, y la revisatre página por página durante 20 minutos. Completos. András la observa trabajar. El sonido seco de cada hoja volteada. El silencio entre una y otra.
Cuando ella cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio, dijo que habábase suficiente para impugnar el testamento por influencia indebida. También te menciona la posibilidad de una denuncia penal por administración fraudulenta de bienes. Y lo dijo con la misma calma con que había revisado cada documento. András sacate su libreta y empezó a tomar notas con su letra apretada de siempre, la misma que había usado para anotar los turnos de medicamentos y las citas macédicas de su padre. Le preguntato cuánto tiempo podrá tomar el proceso. Ella dijo que podrá ser largo. Al levantar la vista un segundo, asintiaro, y escribía que no importaba. Esa noche llegate al apartamento antes de las 9, puso el maletán sobre la silla del comedor y sacó todos los documentos que había reunido en las últimas semanas. Los ordenator sobre la mesa con una precisiato que no tenía prisa. Primero los registros médicos del último año de su padre, con sus fechas y diagnósticos marcados en lápiz rojo. Después, los mensajes impresos y ordenados por fecha con las horas anotadas. Al margen. Luego el historial bancario, donde cada retiro tenía ya un cálculo trazado con bolígrafo azul. Al final, el testamento, con la fecha subrayada que lo había detenido en seco danas antes. Los metíate en una carpeta nueva, más gruesa que el azul, con separadores de colores que compréte esa misma tarde en una papelera de camino a casa. Después tomate una hoja en blanco y escribíate a mano una lista sin adjetivos. Fecha, axiate, monto, nombre. 20 láneas que no necesitaban ninguna explicación tan adicional porque los hechos solos eran suficientemente claros. La releíciete 2 veces despacio sin agregar nada. La doblate con cuidado y la puso encima de todo, dentro de la carpeta, como quien pone la última pieza de algo que ya no se puede deshacer. Apagate la lámpara del comedor. Dejase la carpeta sobre la silla y fue a acostarse. Esa noche durmíate, no bien. Pero durmíate porque algo dentro de Ate había terminado de esperar y ya solo quedaba actuar. András llamó a Rodrigo el miércoles por la mañana y le dijo que necesitaban revisar unos trámites pendientes de la casa. Rodrigo llegate puntual, con una carpeta propia bajo el brazo y una seguridad que no intentaba disimular. La puerta de la casa del padre todavía habrá con el mismo chirrido de siempre, y el olor a medicamento y a madera vieja se ha instalado en cada rincado como si el tiempo no hubiera pasado. András lo dejado entrar primero y cerrade la puerta despacio, sin apuro. Sobre la mesa del comedor ya estaba su carpeta azul, cerrada exactamente en el centro sobre la misma madera rayada donde semanas atrás había encontrado el sobre. Rodrigo mira la carpeta y luego a András, y algo en su expresión. Cambiatro apenas un segundo antes de volver a componerse. András se sentó, abriatro la carpeta sin prisa, sacade el historial bancario con ambas manos, como si fuera un documento cualquiera. Le preguntate a Rodrigo cuánto crea que quedaba en la cuenta del padre. Rodrigo bajase los ojos al papel y no dijo nada. Y entonces András lo dijo Jael. 400 dantrelares en una cuenta que 12 meses atrás tenía 11.000. Puso los mensajes del celular del padre sobre el historial, impresos en hojas blancas con las fechas visibles, y los montos subrayados en tinta azul. Luego colocatre encima la copia del testamento, abierta en la página donde la fecha aparezca subrayada con el lápiz que había estado apoyado en el borde de la mesa toda la noche. Rodrigo empezó a hablar a que el padre había querido, que había un contexto, que las cosas no eran como parecana, y Andrés lo interrumpía en voz baja, sin moverse de la silla. Le dijo que la abogada ya había revisado cada documento, y que el lunes se presentará la demanda de impugnación, junto con la denuncia penal correspondiente. No había ido hasta para escuchar explicaciones, ni para negociar, ni para darle a Rodrigo la oportunidad de reencuadrar lo que había hecho. Había ido para que Rodrigo supiera con exactitud lo que Andrés sabía, y lo que vendráis vuestro. Cerralle la carpeta con las 2 manos, la dejatre sobre la mesa y no se levantá. El silencio que seguía era distinto al de los dadas anteriores. No era el silencio del que espera, sino el del que ya termina de esperar.
Rodrigo se fue sin decir nada que valiera la pena recordar. Solo un ruido de silla, pasos y la puerta cerrándose con una firmeza que no era enojo sino algo más parecido a la bergantienza. Andranx. Escuchad el motor del carro encenderse desde donde estaba sentado, sin levantarse, sin asomarse a la ventana. No necesitaba verlo irse. Ya sabía que Rodrigo no volverá esa noche, ni con ninguna explicación que cambiara lo que los papeles de Can. El sonido del motor se alejaba por la calle y entonces llegaba el silencio. Distinto al de las noches anteriores, más pesado y más limpio al mismo tiempo. András se quedó sentado. Unos minutos más, mirando la mesa donde todavía estaba en el testamento, la hoja con la lánea de tiempo y el lápiz con la punta gastada. Luego se levantade, no porque tuviera a dónde ir, sino porque el cuerpo necesitaba moverse aunque la cabeza no tuviera un plan claro. Caminaba hacia el pasillo que separaba la cocina del cuarto de su padre y encendía la luz del techo, esa que siempre parpadeaba 2 veces antes de quedarse fija. El cuarto olato daba al linimento que le untaba en las piernas cada noche un olor medicinal y denso que se había instalado en la tela del colchatén y en las cortinas, gruesas que bloqueaban el frao. La cama estaba tendida como András la había dejado el último dana, con la almohada en el centro y la cobija doblada en 4 sobre el pie de la cama. Se quedó parado en el umbral sin entrar, como si cruzar esa lánea requiriera un permiso que nadie le había dado todavía. Luego fue a la cocina, llené un vaso de agua del grifo y lo bebía de pie frente al fregadero, mirando el patio oscuro a través del vidrio. Afuera había una maceta de albahaca que su padre regaba los martes, ahora reseca y olvidada desde acá semanas. András dejó el vaso en el fregadero y apoyó las 2 manos en la orilla frada la pileta. Pensad que tendrá que regar esa planta mañana, si es que odaba a tener remedio, y ese pensamiento tan pequeño fue lo único que sentí que como suyo en toda esa noche larga. Esa tarde, András abriate el cajate en del escritorio y sacate una libreta que no había tocado en meses. La puso sobre la mesa junto a un vaso de agua y un bolígrafo que todavía tenía tinta. Escribía 3 palabras en la primera página. Casa, cuenta, abogado. No era un desahogo, era una lista. Llamatre. Al licenciado Fuentes antes de las 5, mientras la luz de la ventana todavía alcanzaba el sillá, donde solía sentarse su padre. Le explicá la situación sin adornos, con fechas y nombres, y acordaron una cita. Para el jueves siguiente a las 10 de la mañana. Después colgatro y se quedó un momento mirando. El teléfono sobre la mesa como quien revisa que una herramienta funciona antes de usarla. Esa noche cociná arroz con lo que había en el refrigerador. 2 huevos, cebolla, un poco de ajo. El olor llenietre. La cocina de una manera que acá tiempo no pasaba. Comía despacio, con el plato sobre el mantel, de hule que su padre había comprado en el mercado hace 15 años y que nunca había cambiado. Al terminar, lavatre el plato, lo secatre y lo acomodatre en su lugar. Fue al cuarto de su padre, encendiácora la luz y revisátora la caja de documentos que había guardado sin abrir desde el entierro. Ajá estaban los recibos del magédico, los estados de cuenta del banco, las facturas de los medicamentos que al mismo había pagado mes a mes durante 4 años. Los ordenate por fecha con una claridad que no sentía como frialdad, sino como respeto. Porque todo eso había pasado de verdad y nadie iba a borrarlo. 3 semanas después de que Rodrigo cerrara esa puerta, András recibía una carta del juzgado con su nombre, escrito a mano en el sobre. La abriato en la cocina, de pie, con el cafaje todavía caliente. En la mano izquierda y el papel temblando levemente en la derecha. Era la notificación de la audiencia. De impugnación del testamento, fijada para 40 días después. Una fecha concreta. Un plazo real. Algo que antes no existase volviate tangible de golpe, como suelo firme bajo los pies. Esa misma tarde llamate al abogado, licenciado Paredes,
y escuchate su voz tranquila, decir que las pruebas estaban bien ordenadas y que el caso era salido. András colgó el teléfono y se quedó mirando el jardín que había sembrado con su padre hace 12 años, los limoneros que hace el regace, mientras su padre ya no podía levantarse. Esa noche dormía sin despertar a las 3 de la mañana, que era algo que no le había pasado desde el entierro. No fue alegrar lo que sin teatro, sino algo más parecido al alivio de quien ha cargado un peso en silencio y finalmente puede apoyarlo sobre una superficie firme. Al danda siguiente fue al cuarto de su padre, que había mantenido cerrado, y abría tras las persianas por primera vez en meses. La luz entra directo sobre la silla de ruedas plegada en el rincatrés, sobre el frasco de pomada sin terminar, sobre el rosario colgado en la cabecera. Andrés no recogía nada todavía, pero tampoco cerrase la puerta al salir. Y ese gesto pequeño fue, para Atel, el primero que se sentaba verdaderamente suyo. 3 días después de que Rodrigo se fuera, András abría la ventana del cuarto de su padre por primera vez en meses. El aire entró despacio, con ese olor a patio mojado que su padre siempre decía que era el mejor olor del mundo. András se queda parado ajá, sin hacer nada especial, dejando que el frao le rozara los brazos. Después caminó hacia el sillato en cafáter donde su padre pasaba las tardes y se sentate en agel sin pensarlo demasiado. No era algo que hubiera planeado. El sillaten solo estaba ajá y ahí él necesitaba sentarse en algún lugar. Desde esa posición vio la habitación de otra manera. El techo más alto, la ventana más grande, la luz distinta. Entendía, sin buscarlo, que su padre había visto ese mismo techo durante años, esperando que alguien llegara. András había llegado. Cada tarde, cada noche, cada vez que el teléfono sonaba a las 3 de la madrugada. Eso no lo borraba ninguén un papel firmado. Ante ningún notario, ni ninguna firma de Rodrigo sobre ninguna lánea. Se quedó sentado hasta que la luz cambia de color y el patio queda en sombra. Entonces se levantó, fue a la cocina, puso agua a calentar y buscó la bolsa de tace de manzanilla que su padre guardaba en el cajatro de arriba. Preparate una sola taza, la llevatro a la sala y la puso sobre la mesita sin apresurar nada. El vapor subía despacio, y András lo mirato como si eso fuera suficiente por ahora, y en ese momento lo era. Esa mañana, András se encontrase el sobrecafase en el cajatren de la mesita de noche de su padre. Exactamente donde lo había dejado el primer danda. Lo tomato con las 2 manos, como la primera vez, y lo llevatro a la cocina sin apresurarse. Lo puso sobre la mesa de madera rayada, junto a la taza de caface negro que había preparado para el solo, como cada mañana del último año. El papel había perdido la rigidez de los primeros dandas. Los bordes estaban suaves de tanto haberlo doblado. Desdoblado en momentos de duda. András lo abriate de nuevo, aunque ya sabía de memoria cada lánea, cada coma, cada firma que el juez había estampado 3 semanas atrás. La resolución le devolvá la mitad de la casa, no por voluntad de su padre, sino porque la ley reconocía lo que el testamento había ignorado. No era todo lo que había invertido, no equivalía a los 5 años de noches sin dormir, ni a los mágicos pagados con su propio sueldo, pero era algo concreto con nombre y número de registro, y eso pesaba distinto a cualquier promesa que su padre le hubiera hecho en voz alta. Doblá el papel con cuidado, lo volvía a meter en el sobre, y esta vez no lo guardatra en el cajatre, sino en su propia cartera. Miratre hacia el pasillo que llevaba al cuarto donde su padre había pasado los últimos 2 años, la puerta entornada, la luz de la mañana cruzando el umbral. No sentía Ture alivio exactamente, ni tampoco rabia.
Sentía tú el peso preciso de lo que había cargado y la certeza de que ya no lo cargará solo. Bebía el cafase hasta el fondo, la fa a la taza, la puso a escurrir boca abajo sobre el trapo de cocina como acá cada danda. Después agarrate las llaves, salíate. Por la puerta principal. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.